otro lado esto de cómo pruebas la inexistencia de algo inexistente. Porque después de todo, ¿cómo pruebas algo que claramente no tiene alguna evidencia de sí existir? Ya te vi, Rafa, no te vayas. ¿Cómo vamos? Bienvenido. Un amigo de la casa que se anda peleando por otros canales, pero acá es bienvenido, así que Ya me ¿cómo conocen. estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Ya no te pelees con el Dragon Art, pues loco. Bueno, es que se hizo un show tremendo. Oye, verás, el tema de hoy es esas frases un poquito ilógicas que suelen soltar creyentes y ateos. Ujú, Hasta ahorita, todas las frases ilógicas son creyentes. ujú. Y yo, como dije desde el inicio, yo no he escuchado una atea. Debe haber alguna. ¿Tú tal vez conoces alguna? De hecho, iba a aportar mi granito de arena con las creyentes y también iba a aportar una atea. Una de las dos, Dale, para que haya variedad. Bueno, ya que chévere. me gustaría empezar con la creyente, la que dice, bueno, creo que tú la conoces, la repiten mucho, esa que dice de nos conviene creer en Dios porque si no existe, tanto ateos como creyentes, pues no, yo no perdí nada y tú tampoco. Pero si Dios existe, tú perdiste todo y al contrario, yo voy a ir al cielo. La famosa Exactamente. apuesta, Por la famosa lógica, apuesta de Pascal. conviene creer en Dios, dice. Ajá. Y pues bueno, sabemos que esto cae pues en varias falacias. Número uno, en una falacia de falsa dicotomía, porque pues está aceptando a priori que es el Dios cristiano el que existe, sin ninguna evidencia o así nada más porque sí, por la cara. Y segundo, pues que si la apuesta de Pascal fuera de esa forma, pues se tendría que creer en absolutamente todos los dioses, porque pues no vaya a ser que exista otro dios y te vayas a ir al infierno, dice Dios. Exactamente. Por ejemplo, ya está ganado de los cristianos ir al infierno de los musulmanes y los musulmanes ir al infierno de los cristianos. O sea, eso ya está pactado ya. Ujú, exactamente, y ese es el error en el que cae pues esta frase, que la verdad me parece increíble que todos sigan repitiendo y que no se pongan un poquito a pensar Sí, en lo sí. profundo de esa frase. Y no solo eso, también el punto de vista como que, listo, creo porque vaya a ser que Diosito se enoje, entonces, después de todo, si existe Dios, ya yo le agradé. Ujú. Pero como que Dios no se va a dar cuenta de que solo estás creyendo por conveniencia, Ah, más no exactamente, ese por es el otro punto. Sí, convicción. sí, sí. Ese es el otro punto de que como si Dios no se diera cuenta, bueno, según la lógica del argumento, que estás creyendo por conveniencia y por miedo y no por fe realmente. Y pues bueno, Exactamente. ya Esa es la habiendo apuesta aclarado de esta, Pascal. Hay muchos creyentes que ni lo saben. Esa se llama la ujú, apuesta de Pascal, para en ujú, caso quieran revisarlo y entenderlo de mejor manera. ¿Y cuál es el argumento ateo común que has escuchado igualmente que cae en una falacia o es incoherente? el argumento tengo que escuchar, bueno, no tanto como un argumento, es una frase, o bueno, no sé si se cuenta como argumento, Ya. pero la que dice, no puedo probar la inexistencia de algo inexistente. Yo la Esa, pues, digo, ¿por qué está mal? porque pues precisamente cae en una falacia de petición de principios, algo similar a la apuesta de Pascal, porque pues si dices, Ya. no puedo probar la inexistencia de algo inexistente, pues directamente estás diciendo que no existe y no estás argumentando por qué no existe. Ya, perfecto. Voy a defenderlo porque yo lo digo. Yo utilizo Ujú, esa frase. Muchas veces lo he hecho. ¿Cómo pruebas la inexistencia de algo inexistente? Pues tú dirás, ujú, ya estás dando priori que es inexistente. Pero es ujú, que aquí pasa algo. Estaba el otro día revisando textos jurídicos. Entonces estaba tratando de entender un poquito esto de la carga de la prueba. Y lo que normalmente dicen, la carga de la prueba cae al que afirma. ujú, Entonces, esa frase se ha utilizado mal, por ejemplo, al decir, tú eres ateo, estás afirmando que Dios no existe, entonces pruébalo. Pero ujú, en realidad, desde el punto de vista jurídico, esto lo leí en un libro jurídico, ojo, ok, pero desde ujú, el punto de vista jurídico, claramente dice que el que tiene que probar es el que habla sobre el evento que existe. ujú, Ejemplo.
Entonces, por ejemplo, si yo te digo, Rafa Verse es un asesino, no es que tú tienes que probar que no eres un asesino. Yo tengo que probar que eres asesino. Y ojo, aquí hay algo. Tú tranquilamente, si yo te dijera, Rafa Verse es asesino, tú dices, no lo soy y listo. No hay cuchillo o no hay arma, no hay muerto, no hay víctima, no hay pruebas de que tú estuviste en el lugar donde supuestamente sucedió esto. Entonces tú no necesitas hacer nada más que decir, no, yo no soy asesino, sin más. Ahora, si es que yo digo, Rafa versus asesino, aquí está el arma, aquí está la víctima, este fue el lugar y bueno, ciertas pruebas que muestran un asesinato, pero no de Rafa Verse. Ojo. Entonces, al final de cuentas, hay algo y desde ahí sí se puede partir. En cambio, con las creyentes sucede eso. Los creyentes dicen Dios sí existe. Perfecto. ¿Dónde está que existe? Entonces, no hay, como el ejemplo del asesinato, no hay el arma, no hay la víctima, no hay el lugar. Entonces, lo que uno simplemente decir es, listo, no tienes pruebas para mostrar que existe, entonces estamos claros de que no existe, así de fácil. Entonces, no es como una afirmación. Como te digo, es algo que estaba leyendo hace poco nomás, y entonces igual mejor eso reafirmó, por cierto lado, esto de cómo pruebas la inexistencia de algo inexistente. Porque después de todo, ¿cómo pruebas algo que claramente no tiene alguna evidencia de sí existir? Ok, bueno, aquí hay que aclarar un par de cosas. Es cierto que el concepto de la carga de la prueba se utiliza dentro de pues, lo jurídico y pues tienes toda la razón, se utiliza de esa forma, pero hay otra carga de la prueba, que es la carga de la prueba epistemológica, que es la que se utiliza tanto en debates como en conversaciones, como en cierto tipo de cosas. Ahora, la carga de la prueba epistemológica recae en quien afirma un positivo o un negativo, es decir, quien afirma algo que sí o algo que no. El que afirma que sí, pues obviamente debe de presentar pruebas de por qué sí. El que afirma que no tiene que probar también ese negativo, y hay muchas formas de hacerlo, mediante el principio de no contradicción, mediante la reducción al absurdo, mediante el modus tollens y el modus ponens que se utilizan en la ciencia y demás cosas. Por lo tanto, pues por eso mismo digo que la frase de no puedo demostrar la existencia de algo inexistente se está aceptando a priori que no existe, por lo tanto, pues estaría cayendo en una petición de principio. Ya, pero igualmente, normalmente, no, digámoslo, normalmente esta frase se da hacia personas que terminan lo típico que suele concluirse en cualquier debate. Un creyente no puede demostrar la existencia de Dios y un ateo no puede demostrar la no existencia de Dios. Y ahí llegan los agnósticos y dicen, no, nosotros somos mejores, ustedes son unos fanáticos. O sea, lo que suele suceder. Sí, 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 bueno, y por eso mismo, pues yo considero esa frase No, como, pues, chévere. así como la apuesta de Pascal, pues la considero como, pues, algo similar por caer en una petición de principio, efectivamente, Y, porque, y, pues, esa, bueno. y esa lo utilizo yo. ¿Sabes con lo que me voy a quedar? Y a mí personalmente, o sea, ese es mi objetivo. Me gusta conversar con la gente porque siempre que hay algo, a mí me gusta luego investigarlo, luego leerlo. Así aprendemos todos. La carga de la prueba epistemológica. Voy a revisarlo. Voy justamente a ver sobre eso porque ya te digo, yo lo leí hace poco sobre el punto de vista jurídico y claramente no tiene nada que ver. Desde el punto de vista epistemológico, pues veamos justamente en otros ejemplos, en otras maneras, cómo demuestras un negativo, con qué métodos, tú ya nombraste algunos, pero igualmente ver con qué métodos se demuestra y luego pues aplicar a la idea de este canal, que es Dios. Entonces veamos cómo se da justamente esta, este, esta argumentación y esta lógica ya jugando en el concepto de Dios. Rafa, gracias igualmente por el aporte y bienvenido, ¿no? Gracias por la invitación. Nos No, vemos. súper a ti. Ah, Un abrazo.